¿Te imaginas ir de La Habana a la Florida por tan solo $30? Justo cerca de aquí se encuentran las oficinas, o se encontraban las oficinas de una antigua aerolínea que lo hacía. De hecho, en el suelo aún se conserva el logo de Aerovías Q. Ya sé qué es eso, ahora te voy a explicar. ¿Será que aún existe? Bueno, vamos para allá ahora. Vamos a ver si me consiguen uno de esos tickets de La Habana a Miami. Voy ahora y bueno, viro por la tardecita. ¿O no? ¿Creen ustedes que si yo voy a Miami regreso? Vamos para allá, a conocer la historia de Aerovías Q. Antes de llegar a las oficinas de Aerovías Q, quería hacerle un pequeño recorrido por La Habana, ya que bueno, estos últimos videos ustedes sabrán que les he estado hablando de historia, les he estado hablando de lugares puntuales y ustedes me piden, ya hace tiempo no nos haces un pequeño recorrido por la ciudad. Y bueno, vamos a hacerlo ahora, ya que vamos camino para allá abajo. La antigua sede de la aerolínea se encuentra en la calle Paseo, exactamente en el número 12, cerca de San Lázaro, o sea, la calle San Lázaro que antiguamente recorría el tranvía. Pero bueno, vamos a bajar caminando y les voy a ir mostrando más o menos cómo es que se encuentra la ciudad actualmente, aunque bueno, yo sé que muchos de ustedes ya deben ver otros canales que sí se dedican a recorrer más la ciudad a diario, a mostrar la realidad y los diferentes contrastes de La Habana. Si has llegado hasta aquí, por favor, déjame tu like, que sabes que es muy importante para esto. Nos estamos acercando ahora a la calle Obispo, que ustedes saben que es una de las arterias principales de la ciudad también y que se la he mostrado y que la han visto y que bueno, es de las calles que más muestran a los creadores de contenido, pero bueno, ahora vamos a coger por ahí y vamos a luego coger por la calle Ejido y bajar toda esa zona para bueno, también centrarnos en Paseo del Prado. Y es una de las avenidas también más hermosas que tiene La Habana, aunque eso sí, le falta cuidado. Minuto para contemplar el hermoso contraste que hace este carro con el azul que hay en el cielo de la ciudad de hoy. Miren qué cosa más bonito. ¿Verdad que te puedes encontrar cada imágenes, cada cosa? Si quieren ver las imágenes que hace Yacevitz durante sus recorridos, tienes que seguirme en Instagram. En Instagram me llamo igual que en YouTube, Yacevitz. Así como me pueden encontrar y ahí vamos a tener un contacto más directo tú y yo, ya que les subo historias todo el tiempo de los lugares que visito, además de que bueno, subo imágenes y videos que no salen en YouTube porque bueno, son más personales. Entonces, corre a seguirme en Instagram cuando se acabe este video. Así me puedes encontrar como Yacevitz. Aerovías Q S.A. constituyó una de las 4 aerolíneas comerciales existentes en Cuba antes de 1959 y contaba con oficinas en Paseo del Prado número 12. Actualmente en el piso se ve el logo de esta antigua aerolínea. Fundada el 28 de septiembre de 1945, operaba desde el aeropuerto de Columbia y empleaba el personal, el combustible, las piezas de repuesto y otros abastecimientos de origen militar. Y ahora vamos a estar cogiendo Paseo del Prado, una avenida que estoy casi seguro que ustedes conocen, es icónica de acá de la ciudad y si vienes a La Habana no te la puedes perder por nada del mundo. Es como un paseo así, no sé, me recuerda mucho a ciudades europeas, de hecho data de la época de la colonia, aunque bueno, ha sido modificado varias veces. Y hay una curiosidad con este paseo y es que, por ejemplo, todas las farolas y los icónicos leones que se encuentran aquí son de nada más y nada menos de cuando se acabó la época colonial de España acá en Cuba. Que Cuba se liberó de España, fundieron todos los cañones, todo el armamento militar que había y con eso hicieron estos leones que les voy a estar mostrando ahora, además de todas las lámparas y todo lo que ven de metal ahí. Y aquí se encuentran estos icónicos leones del Paseo del Prado, ya que bueno, si ustedes vienen a La Habana, es muy típico que bueno, cuando pases por aquí te tiras una foto con estos leones, no sé, son muy icónicos. Este paseo ha tenido varios nombres como Paseo Isabel II o Paseo Martí. Oficialmente es Paseo Martí, pero la gente le sigue conociendo como El Prado, que en su momento era un sitio donde vivía gente con muchísimo dinero, o sea, era como que un lugar muy exclusivo, reservado a las personas con mucho dinero. Hay muchos palacios que aún se conservan por aquí, además de edificios de apartamentos grandes y tal, pero luego del triunfo de la revolución, con todo este tema de meter a las personas en espacios, luego se ha convertido, o sea, aquí te puedes encontrar casas muy arregladas como esta y al lado un edificio cayéndose, o sea, ya no hay distinción alguna de clase, se puede decir, en este paseo, ya que bueno, aquí prácticamente vive cualquiera. Este edificio que se encuentra detrás de mí, Prado número 12, era la sede de esta antigua aerolínea. Contaba con rutas nacionales e internacionales con México, Haití y Estados Unidos, donde la principal era Cayo Hueso, La Habana.
El costo de viaje a Cayo Hueso en Aerovías Q era muy económico, aproximadamente $30. Las personas llegaban en horas de la mañana al aeropuerto de Columbia en Marianao para tomar un avión que salía cada una hora hacia Cayo Hueso. O sea, cada una hora salía un avión de Cuba hacia Estados Unidos. La gente iba de compras, de paseo, almorzaba y luego tomaba un avión de regreso a La Habana. Y en 40 minutos ya estabas en la capital de Cuba. Desde 1957, el principal propietario de Aerovías Q era el entonces presidente de Cuba, Fulgencio Batista, que había adquirido el 75% de las acciones de la empresa. Este es el edificio y ahora voy a aprovechar para que ustedes vean que justo aquí se encuentra el logo de Aerovías Q. O sea, mírenlo aquí. Estas eran las oficinas, o sea, la agencia donde tú normalmente sacabas el pasaje para volar. Ahora es como un café o algo así y hace esquina justo aquí en San Lázaro y Paseo del Prado. Apreciar la belleza de este hermoso edificio que hace esquina acá, muy esbelto él y bueno, se va anchando así este tipo de edificio que me gusta mucho que hacen en estas esquinas cerradas. Pero bueno, déjame por los comentarios si tú conocías acerca de Aerovías Q y el curioso logo de esta empresa. Aerovías Q se mantuvo en operaciones hasta el 15 de febrero de 1960 cuando se nacionalizan y se fusionan todas las aerolíneas cubanas integrándose las empresas cubanas de aviación que la conformaban Aerovías Q, Cuba Aeropostal y Expreso Aéreo Internacional en la empresa consolidada cubana de aviación que es la que existe hasta hoy en día. Cubana de Aviación, una empresa que casi no tiene aviones, todos los aviones están o muy viejos o en desuso. Creo que los que se usan ahora son aviones súper antiguos para vuelos nacionales. De hecho, si ustedes siguen el canal, sabrán que en los viajes que hemos hecho a Camagüey, a Santiago, al Oriente en general, hemos tomado aviones, pero aviones que no son de Cubana de Aviación. O sea, los maneja Cubana de Aviación, pero no son de Cubana de Aviación. Son de una empresa de República Dominicana, que ahora bien no recuerdo el nombre, pero bueno, que hacen viajes normales entre La Habana, Santiago de Cuba, La Habana Holguín, La Habana Camagüey, y bueno, de ahí pueden ir a República Dominicana, específicamente a Punta Cana. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando actualmente, el triste final de las aerolíneas de Cuba. Solo queda una y bueno, deja mucho que decir. Ahora los traje aquí al Castillo de la Punta, otra de las tantas fortalezas que tuvo España aquí dentro de la villa de San Cristóbal de La Habana. Y es que quiero contarte algo muy interesante que estoy casi seguro de que muy pocos de ustedes conocerán. Y se trata de que, bueno, muy pocas personas lo conocen y no se conoce exactamente el punto donde era, pero había una cadena que por protección llegaba de este lado al otro lado de la abadía para que las embarcaciones que intentarían atacar La Habana no pudieran pasar. Y se cerraba todos los días a las 9 de la noche justo con el cañonazo. O sea, ustedes se imaginan una cadena de este lado de la bahía al otro lado de la bahía. Justamente nos encontramos aquí, ya el morro se encuentra en el otro lado de la bahía. Vamos a movernos hasta allá para que ustedes tengan una idea de más o menos cómo sería que luciría. Pero entonces, por favor, cámara, enséñale aquí a los suscriptores la hermosa vista que tenemos de casi toda la ciudad de La Habana, o al menos el litoral que recorre el malecón. Y es que en 1595, al saber de la proximidad del famoso y temible pirata Jack Drake a las costas de Cuba, el gobernador y capitán general de Cuba, Juan Maldonado Balnuevo, tomó, entre otras precauciones, la de colocar a la entrada de la bahía algunos cascos de buques viejos cargados de materias inflamables. Por el año 1630 aproximadamente fue cuando por primera vez se puso la cadena que había proyectado Antonelli. En 1630, el temor de que la ciudad fuera atacada por los holandeses determinó la colocación de los barcos cargados de materiales explosivos nuevamente y que las cadenas volviesen a levantarse. También en 1726, bajo el gobierno del capitán general Dionisio Martínez de la Vega, se colocó otra cadena, esta vez de hierro más fuerte, creada en 3 ramales sostenidos por gruesas maderas, a los cuales se creía insuperable a los ataques enemigos. Acá lanzaron una cadena para que supuestamente frenara a los barcos y no pudieran pasar. Claramente era una pérdida de tiempo y muchas veces, o en la mayoría de las veces, no funcionaba, pero bueno, me parecía bastante curioso, ya que estamos cerca, contarles esta historia poco conocida de la ciudad. También, como dato interesante, te quiero decir que aquí hubo un proyecto de construir
hacia el otro lado de la bahía, o sea, un puente, no un túnel. Estamos hablando de 1911 cuando surgió este proyecto, ya que la única manera de conectar este lado con la bahía era o dar la vuelta a toda la bahía, que es enorme, o a través de los pequeños barquitos que históricamente han conectado La Habana Vieja con Regla o con Casablanca. Hubo un proyecto en 1911 de hacer un puente que bajara por acá así y conectara toda esta zona, pero se dieron cuenta de bueno, que era una pérdida de dinero, ya que tenían que hacer elevados desde ya muy tiempo atrás, iban a perder mucho espacio, iba a ser más caro, y además de que no existía la tecnología para hacerlo. Este proyecto quedó olvidado y muchísimos años más tarde construyó el túnel de la Bahía de La Habana, que pasa justo por debajo del agua, y salimos ya a el municipio Habana del Este. Vieron qué historias más curiosas acerca de la ciudad, la verdad, bastante interesantes. Esta ciudad tiene muchísima historia por contar y que poco a poco estamos descubriendo acá en el canal. Te recuerdo que puedes ir dejando tu like, por supuesto, es muy importante que lo vayas dejando, ya que bueno, es la manera que tiene YouTube de saber que estos videos gustan y los sigue recomendando a más personas. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya parecido súper interesante como a mí. Si fue así, por favor, déjame tu like por ahí abajo, es muy importante eso, ustedes lo saben, siempre se los digo. Y por supuesto suscribirse para que esta familia siga creciendo y llegar a los 100.000 suscriptores. Estamos súper cerca, a casi nada ya. Los quiero muchísimo y nos vemos en una próxima aventura, quién sabe.